Al tiempo, un amigo suyo, de los muchos que yo no conocía, me vio en la calle y me dijo: cuando vos naciste, una parte de Jaime murió para siempre. A ver, yo creo que el cine ensayo, por lo menos al silencio es un cuerpo que cae, es una categoría que le sienta bien. Creo que los límites de los géneros hace rato que ya no funcionan como compartimientos estancos, ¿no? O por lo menos es lo que yo espero en mis procesos creativos, que de alguna manera eso rebase esa forma y desborde. Playback es un poco más un híbrido porque contiene una ficción. Pero bueno, sí, creo que un poco de todo eso. Sí, sobre todo en el silencio. Playback, bueno, si hay un vínculo porque es un personaje que viene del silencio y se convierte en la protagonista del corto. Pero sí creo que el trabajo sostenido sobre esa materia que podríamos llamar la realidad termina convirtiéndola en una especie de ficción también, ¿no? A fuerza de... ¿Viste? Cuando uno nombra muchas veces, los niños que juegan a nombrar muchas veces una palabra y la palabra se termina deformando, creo que hay algo de eso. Creo que hay como interés en ciertos mundos, o sea, suelen ser así los procesos. Después creo que eso, cada proceso va teniendo su propia forma, pero en general, como hay un interés por un mundo, pero después se diferencia, termina resultando algo como muy distinto a lo que me imaginaba originalmente. Creo que hay como dos tipos de directores, directoras, o dos tipos de procesos creativos. Hay unos que son como muy de arquitectónicos, ¿no? Que desde el principio se fijan, y hay otros procesos que son como... Sí, hay una cosa como más de la improvisación y de la resignificación. Yo creo que cuanto más distintos son de lo que me imaginé, más conforme estoy, como más me divierte el proceso también. Creo que esa insistencia sobre la materia y esos trabajos, o sea, los míos son procesos bastante largos, fueron como 5 años. Creo que eso hizo que cada cosa estuviera muy pensada y bastante decidida. Después, en el fuero íntimo, mis procesos son muy consensuados con la gente que participa de ellos o que la afecta de una u otra manera. Entonces, nada, creo que eso es lo que me permite trabajar con una materia tan sensible. No lo volvería a hacer, creo ya está, es como la primera película también. Por lo general las tenemos un poco más cerca, son películas que son muy constitutivas, o suele ser así en general. Por lo menos en mi caso fue. No volvería sobre eso, ya está. Creo que, o por lo menos en mí, digo, la familia fue como esa institución más pequeña que de alguna manera es un reflejo de las grandes, del Estado, de la medicina, sí, como que tiene ese vaivén, ¿no? Como por un lado la refleja y por otro lado las construye. Pero sobre todo fue la claridad con respecto a eso, como cierta certeza, o sí, casi certeza, de que todo lo que pasa en esa... Bueno, esto que se dice, ¿no? De lo personal es político. Bueno, hay algo de los 90 en Argentina que no sé si coincide con la situación en México, pero es como el auge absoluto del neoliberalismo, ¿no? Y estas tensiones entre la libertad y el acceso, o sea, la libertad y la posibilidad, ¿no? Las cámaras se volvieron, digo, un bien mucho más, a partir de esos momentos, de los 80, se volvieron un bien, no digo que completamente democrático, pero sí más expandido que el Super 8, que el fílmico, y en materia de álbum familiar, de registro familiar. Hay algo en esa tensión, en todo lo que eso simula, en toda la libertad que eso simula o pretende, y todo lo que queda por fuera, que es como un tema que a mí me interesa siempre. Entonces,
pero sí el formato habla de eso. Por un lado, del registro familiar, de lo íntimo del álbum, de las fiestas de cumpleaños, de todo lo que la familia heteronormada invita a mostrar. Y por otro, sí, ese auge del neoliberalismo, ese triunfo final del neoliberalismo que nos tiene como acá, donde estamos. No, fue divertido en realidad, como sí, hacíamos, o sea, digitalizábamos ese material, pero además lo hacíamos con una cinta, o sea, con una videocasetera, pero abierta, entonces todos los glitch, las pausas, como hay momentos en los que el material reacciona, y todas esas operaciones fueron analógicas, entonces éramos como Ezequiel Salinas, que fue la persona que hizo la postproducción de imagen, y yo. Estábamos como muy sobre el material y fue bastante entretenido porque terminó siendo como una reacción, había algo de reacción física a eso que veía, y esa reacción estaba traducida en esos experimentos con el material, ¿no? Como de repente agarrábamos la cinta, lo deteníamos, la presionábamos con un objeto para que eso generara como un efecto en la imagen, y eso fue muy entretenido. Sí, total. Y de hecho coincide como con el último momento donde los materiales eran materiales, ¿no? Es como la transición, el VHS, entre lo que es absolutamente analógico, digamos, de la luz que imprime, como está justo en el proceso donde todo se va a volver ceros y unos definitivamente. Entonces sí, hubo algo ahí de ejercicio de memoria en múltiples sentidos, ¿no? Y de una memoria muy pasada por el cuerpo también, porque efectivamente es una memoria familiar, es una memoria constitutiva, digo, el silencio, que es a mí lo que me interesa, no hay mucho misterio porque lo dice el título mismo, pero digo, a mí lo que más me interesa pensar es ese silencio como opresivo, que constriñe, y que forja modos de estar en el mundo, ¿no? Como yo tengo el registro corporal de eso, de lo que implica ese silencio. Creo que todas las familias lo tienen, como por una cosa o por la otra, todos lo cargamos en algún lugar, ¿no? Del cuerpo. Una historia, sí, muy personal, pero que aspira a tender puentes con historias colectivas y políticas. Una película hecha con mucho cariño, muy desde las tripas. Creo que eso es como, sí, algo que por ahí llora un poquito el espectador, con suerte, otro poco se ríe, ¿no? Creo. Mi nombre es Agustina Comedi, soy directora del Silencio es un cuerpo que cae y de Playback, ensayo de una despedida, y quiero invitarlos a verla en la Cineteca Nacional.